Hoy en el recuento, el CEO de 6 dice que 40 megapíxeles en un smartphone son suficientes. Además, Tim Cook dice que Apple Pay ya sobrepasó el volumen de transacciones de PayPal. También hablamos de la televisión de Honor con cámara pop-up. Además, Netflix en Android le está pidiendo a algunos permiso para conocer actividad física. Y para terminar, Robert Downey Jr. comete un error y promociona a OnePlus desde su Huawei P30 Pro. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Por supuesto que tengo que invitarte a que te suscribas a este canal si quieres mantenerte al tanto de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. ¿Qué te parece si vamos juntos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado? Y es que te pregunté qué característica te gustaría que trajera el próximo iPhone. Obviamente, si tuvieras que elegir alguna de las tres en específico, te mencioné 5G, ultra wide y carga reversible. La gran mayoría opina que el lente ultra wide debe estar en el nuevo iPhone. Esperemos que sea así. Me parece que LG fue el primero en integrar este tipo de lentes, sin embargo como que no fue muy popular. Después creo que Huawei fue el que logró que este lente alcanzara tanta popularidad que después se empezara a integrar en smartphones de la gama media. Pero si tú sabes de alguien más que haya sido el primero que no sea LG, puedes ponerlo en los comentarios para que todos aprendamos juntos. Por el momento pasemos a la primera noticia. El CEO de 6, que es un fabricante de lentes, no solo de cámaras sino lentes en general, ha dado una pequeña declaración diciendo que le parece que 40 megapíxeles son más que suficientes actualmente en un smartphone. Y es que ya hemos visto varios fabricantes lanzar sensores de 48 megapíxeles para vendérselos a otros fabricantes. Por el momento está Sony y Samsung con sus respectivos sensores, así que por ejemplo vemos a dispositivos, me parece como el Redmi Note 7, el Motorola One, el Galaxy A80, varios dispositivos con cámaras de 48 megapíxeles. Y ya te lo he explicado de hecho en otros videos, como las fotografías en la vida práctica no son de 48 megapíxeles, pero no es que te estén engañando y que estén jugando con tu mente. Bueno, en parte sí, digamos que sí suena a una buena campaña publicitaria decir mi cámara tiene 48 megapíxeles, después tomas una fotografía y te das cuenta que es de 12 y dices ¿qué pasó aquí? El truco está en que estos fabricantes mezclan y combinan píxeles para obtener un mejor resultado de la fotografía general. Entonces, a pesar de que sí te dejan a través de la configuración elegir fotos de 48 megapíxeles, obviamente lo óptimo es que sigas tomando fotos de 12 megapíxeles, ya que por ejemplo en poca luz, al combinar estos píxeles pueden crear un poquito más de iluminación en la fotografía y sale mejor. Esta persona dijo: las cámaras de los teléfonos inteligentes han evolucionado a lo largo de los años y han cambiado la forma en que hacemos fotografías, pero hay un límite en lo que puede lograr una cámara de teléfono. Es necesario mejorar el software y no tanto hardware, y para ello estamos desarrollando software para la fotografía computacional. Si todavía no habías escuchado este término de fotografía computacional, es un término que está tomando mucha relevancia recientemente, ya que varios fabricantes ya empiezan a integrar inteligencia artificial en sus dispositivos al momento de tomar una fotografía, no solo como para reconocer qué es lo que estás capturando, que es algo que ya hacían muchísimos dispositivos anteriormente, sino incluso, por ejemplo, si estás capturando alguna flor o algo por el estilo, trate de representar el mismo color en la misma zona, no que cambie todo absolutamente de la imagen, sino que pueda reconocer zonas de la imagen y optimizar también los ajustes de color, balance de blancos y más. Entonces a todo esto se le llama fotografía computacional. Parece que 6 está llegando un poquito tarde a la fiesta, porque ya Huawei tiene inteligencia artificial en su cámara, Samsung tiene inteligencia artificial en su cámara y muchos otros fabricantes de hecho la tienen, menos Apple. Sería curioso también ver alguna apuesta de Apple con la fotografía computacional, y es que también, por ejemplo, al momento de tener una escena a contraluz, se utiliza esta tecnología de fotografía computacional para tratar de
capturar diversas imágenes en ese mismo momento y después combinarlas para regular las áreas iluminadas y las sombras. El resultado, la verdad es que ha sido muy bueno en los smartphones. Las fotografías ya alcanzaron un excelente nivel. ¿Y qué te parece si participas en la encuesta? Y obviamente, si tu dispositivo tiene inteligencia artificial, lo responderás con más fundamentos. Si no tiene inteligencia artificial en la cámara, solamente imagina que lo tuviera y dime si tú utilizarías la inteligencia artificial o no al momento de tomar fotografías. Ya sabes que diversos fabricantes tienen la opción de desactivar o activar esta precisamente herramienta para mejorar tus fotografías. En ocasiones las exageran, por eso es que te quiero preguntar si tú usas la inteligencia o no. Vámonos a la siguiente noticia. Turno de hablar de Tim Cook de Apple, que acaba de dar otras declaraciones ahora con respecto a Apple Pay, que es su plataforma completa de pagos, diciendo que ya supera en número de transacciones a PayPal, lo cual es un poco extraño porque no son plataformas que compitan como tal, como que cada quien tiene su uso. PayPal no es que lo puedas utilizar en tu smartphone para pagar en algún negocio, al menos en muchas partes del mundo no es así. Tim Cook dijo: según el rendimiento del trimestre de junio, Apple Pay ahora está agregando más usuarios nuevos que PayPal y el volumen de transacciones mensuales está creciendo 4 veces más rápido. En Estados Unidos, además de la exitosa integración en el sistema de transporte de Portland en mayo, comenzamos el despliegue del transporte de la ciudad de Nueva York y se lanzará en Chicago a finales de este año. En China, Apple Pay lanzó la tarjeta de pago para Didi, el proveedor de transporte de pasajeros más grande del mundo. Como he dicho antes, la integración de transporte es un motor importante de una adopción más amplia de cartera digital y vamos a mantener este impulso para ayudar a los usuarios a dejar su cartera en casa en más situaciones. Así que bueno, a pesar de que estamos viendo cómo diversos fabricantes y marcas se esfuerzan porque su sistema de pagos móviles sea adoptado en todo el mundo cada vez más, todavía parece que está lejos de verse esta situación donde ya todos paguemos absolutamente todo con el smartphone. Pasemos a la siguiente noticia. Toca hablar de Honor, submarca de Huawei, que está cerca de lanzar de forma oficial su televisión. Por el momento han revelado ya una de las características que será, por supuesto, la más destacable, porque no lo habíamos visto hasta el momento en ninguna otra televisión. Su utilidad no sabemos si sea demasiada, pero déjame contarte. Honor reveló el día de ayer de forma oficial este pequeño video donde se muestra una cámara pop-up al estilo de los smartphones reciente todo pantalla, que se despliega en la parte superior de la televisión. Se supone, algunos empiezan a pensar que la televisión va a poder reconocer quién la está viendo para optimizar el contenido que te recomienda y este tipo de cosas, lo cual no lo considero tan útil, e incluso personas podrían pensar que los van a estar espiando a través de esa cámara. Este pequeño video lo mostraron simplemente con motivo de que presentaron de forma oficial el procesador que va a llevar esa televisión, que es un procesador, por supuesto, enfocado a poder manejar muy altas resoluciones para que se vea bien el contenido y tratar de optimizarlo y más cosas. Entonces vamos a esperar. Dijeron que el 9 de agosto va a ser definitivamente la presentación oficial, junto al parecer con MIUI 10, que será presentado en China, así que mantente al tanto, trataremos de tenerte bien informado. Pasemos a la siguiente noticia. Es algo muy curioso y es que algunas personas están reportando en Twitter que la aplicación de Netflix para Android les está solicitando un permiso un tanto curioso porque no tendría algún motivo específico. Les está pidiendo permiso para acceder a su actividad física, lo cual, repito, no tendría mucho que ver con alguien que se dedica a ver series. Así que le preguntaron a Netflix para ver cuál era la respuesta y postura oficial de esta marca, y ellos han dado la siguiente respuesta: continuamente estamos probando formas de brindarle a nuestros usuarios miembros una mejor experiencia. Esto fue una parte de una prueba para ver cómo podemos mejorar la calidad de reproducción de video cuando un miembro está en movimiento. Solo algunas cuentas están en la prueba y actualmente no tenemos planes para implementarla. Así que bastante extraña la respuesta. Según ellos, Netflix quiere que veas mejor el video cuando vas caminando, quiere que sigas enganchado a ver series aun cuando vas en la calle, tal vez caminando, viendo tu celular. No sé de qué forma se podría optimizar el contenido, o si simplemente fue una excusa porque te estaban espiando en realidad. No lo sabemos, ya todo puede ser posible después de conocer tantos casos que han sucedido. Y bueno, vámonos a la última noticia. Algo muy curioso acaba de suceder.
¿Recuerdas la ocasión cuando Gal Gadot, embajadora de Huawei, publicó publicidad de Huawei pero desde un iPhone en Twitter? Pues ahora todo ha cambiado y ha sucedido algo similar, pero ahora a favor de Huawei. Y es que si lo recuerdas, Robert Downey Jr., quien interpreta a Iron Man, es embajador de OnePlus. Entonces entre sus publicaciones podemos encontrar publicidad para OnePlus, lo cual por supuesto es normal, pero lo que no es normal es que uno de estos posts sean hechos desde nada más y nada menos el Huawei P30 Pro. Esto fue publicado en la red social china Weibo y por supuesto las personas se dieron cuenta de inmediato, ya que sucede algo similar como lo que sucede en Twitter en nuestra región, que si publicas desde iPhone, por ejemplo, dice desde Twitter para iPhone, solo que si publicas desde algún dispositivo Android, en Twitter solamente te dice que fue desde Twitter de Android, no te dice algún dispositivo en específico, pero parece que Weibo sí te especifica qué modelo utilizaron para realizar esa publicación. Así que qué resbalón acaba de tener Robert. No sabemos si le vaya a costar alguna sanción, si venga algo en su contrato sobre eso, no lo sabemos. Simplemente como dato curioso lo contamos por aquí. Y eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Ahora estás muy bien informado para platicarle a tus amigos lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. No olvides suscribirte porque nos vemos la próxima.